Gracias que está con nosotros como todas las semanas. Estamos en Solórzano 3.0, 11 TV México, entre 22 y 23 horas todos los viernes, hora del centro. Y además ahora que hay una cada vez mayor cobertura del canal, pues bueno, no podemos negar que nos llenamos de júbilo en ese sentido. Bueno, a ver, ¿usted alguna vez se ha planteado el tema de la discriminación? Déjeme decirle que hay hechos que son inconscientes, O sea, no... Y que tiene que ver con un entorno, tiene que ver con una formación de nosotros, que de repente es inevitable, Pues son actos reflejos. De repente a uno le hacen así y uno se echa para atrás. Es un acto reflejo. Ahora piense cuando le dicen a usted algo que a lo largo de la vida piensa usted que no debe de ser así, y entonces de repente se lo ponen enfrente. Uno reacciona ante eso, a querer o no, La discriminación tiene que ver con procesos de formación en la sociedad. Tiene que ver con cosas que de repente vamos creyendo que son válidas y difícilmente nos planteamos la posibilidad de verlas diferentes. Y yo creo que todos sabemos que hay grupos que son estigmatizados y no tiene que ver con que sean mestizos, con rasgos físicos o que sean indígenas, sino también por encontrarse en los márgenes de una cultura dominante. Y esto yo creo que todos lo sabemos. Hay grupos históricamente oprimidos que también llegan a ejercerse racismos, como los mestizos que rechazan abiertamente cualquier reserva indígena y consideran que esto del blanqueamiento constituye la principal estrategia de movilidad social. O sea, de alguna otra manera es un poco negar el pasado del país. Pero no solamente es eso, hay matices de la piel, de la forma, facciones, actitudes, decisiones, que de alguna otra manera nos enfrentan de manera muy brutal, Yo le diría, es que ese es gordo, ese es flaco, ese es lesbiana, ese es homosexual, ese, y nunca terminamos, Hoy vamos a hablar de la discriminación con base a estas cosas que cotidianamente vamos viendo. Pensemos en esta cotidianidad, le diría de lunes a domingo de la vida. ¿Qué es lo que encontramos y cómo de repente vemos de una manera o vemos de otra manera? Nos vamos a ver este asunto a través de personajes formidables como el concertista Horacio Franco y el actor de doblaje Rubén Cerda. Ellos dos nos van a contar sus historias. Y en la música, Iraida Noriega y Alex Otaola, con una propuesta de fusión, lo va a ver usted, que es más que interesante y que además, déjeme decirle, que vamos a tener al final de lo que se conoce domésticamente como un palomazo. Bueno, aquí andamos en nombre de todos los que hacen posible Solórzano 3.0 cada semana. Gracias que está con nosotros. Aquí estamos hasta las 23 horas. Gracias que nos acompañan. Aquí andamos y como siempre que empezamos, lo invitamos a que nos acompañe con música. Bueno, yo el otro día le dije que cuando yo tenía un noticiario de radio, puse música de ella y ella ni sabía, ¿no? Pero bueno, ella es una cantante de jazz, es una especie de combinación de muchas cosas que me parece que la mejor manera de definirla es que vea, ¿no? Escuche. Él es un guitarrista que experimenta con sonidos. Además, él es el único que ha estado en las 2 temporadas del programa Solórzano 3.0, lo cual agradecemos. Bueno, juntos, él han hecho una propuesta para enmarcar con música, propuestas visuales. Es muy importante que ustedes los escuchen y que también vean el entorno de ellos. Y no le cuento más. Iraida Noriega y Alex Otaola son cordialmente bienvenidos en Solórzano 3.0. Bienvenidos y gracias.
Hola, soy Horacio Franco. Yo soy Rubén Cerda. Soy flautista, soy director, soy músico. Soy actor, cantante, jinglista, locutor, conductor y actor de doblaje. La clave de mi felicidad está en ser quien soy. Me considero una persona muy alegre. Para mí, todas las músicas son una y están englobadas dentro de la sensibilidad del ser humano. Una de las cosas que más odio en este mundo es la injusticia hacia los niños. El ejercicio físico es mi gran hobby. También soy un poquito adicto a los helicópteros de radiocontrol. Tengo el miedo al dolor físico, tengo miedo al dolor emocional. Me gustaría participar más en cine. Mi felicidad está y radica en haber hecho música con todo tipo de gente y con todos los géneros posibles, disfrutando enormemente cada uno de estos géneros. Soy la voz oficial de Mickey Mouse y de Barney y eso me acerca mucho más a los niños y los adoro. Son seres espontáneos maravillosos. Bueno,
Entremos en materia, dos personajes conocidos, sabemos quiénes son, cada quien en su chamba hace cosas maravillosas y les agradecemos tanto a Rubén como a Horacio que estén con nosotros. A ver, ya usted los vio en sus propias palabras y déjame plantearte, ¿has vivido de cerca la discriminación, Rubén? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, un apellido que es un poco cuestionable. Fíjate, no lo había pensado, ¿eh? Desde el apellido, Sí, no lo había pensado, ¿eh? incluso desde chiquitos, de la escuela, con maestros también. Me pasó en una ocasión que me sentía muy mal y me quedé dormido en el pupitre porque tenía calentura. Sí. El maestro dice que me llamó en 2 ocasiones y no le contesté. Y empezó Cerda, se acostumbraba a que te llamaran por tu apellido. Sí, sí, sí. Y me desperté cuando me gritó, marrano, te estoy hablando. Y fue un maestro. Entonces, ¿Recuerdas en qué año estabas? en 4º de primaria. Fíjate. Me acuerdo perfectamente y Tenías entonces 10 años, una cosa así. tendría, sí, o sea, el poder manejar una situación así en cuestiones de apellido, pues por supuesto que era algo que mi padre también había sufrido en su niñez y de esto toda la familia, ¿no? De alguna claro. forma. Creo que la gente que se llega a burlar de otra persona o que tiene ciertas discriminaciones hablando en particular de burlarse, es gente que tiene ciertos resentimientos con la vida y hay una manera en la que se tiene que desahogar de cierta forma, ¿no? Porque tenga algunas ciertas limitaciones, porque no ha logrado lo que haya querido y entonces de repente revierte ciertas situaciones contra otras personas, ¿no? A ver, Horacio, uno imaginaría que por lo que haces, cómo te vistes, cómo eres, cómo has sido, antes de llegar a este momento de ahora que tienes, y creo que no exagero al decirlo, una consolidación, yo creo que no exagero si digo que mundial, ¿eh? No, y créeme que no, sabes que no acostumbro dichos de esta naturaleza. ¿Tú has vivido la discriminación o no? La viví de muy niño, la viví porque fue un niño echado a perder, un niño con muchas niño mamás. echado a perder, Sí, ¿cómo? un niño echado a perder porque fui el último, el séptimo el último de todos mis hermanos, con una brecha generacional muy grande con mi hermana que me sigue, que me lleva 10 años. Entonces tuve muchas mamás y muchos papás. Entonces me consintieron mucho, pero además de eso, yo siempre fui un niño bastante solitario. Sufrí la discriminación o el bullying en la primaria por ser un niño huraño, por ser un niño retraído, por ser un niño que le gustaba más el estudio que el deporte y el juego, por ejemplo. Y entonces el hecho de serlo me trajo muchos problemas, o sea, mucho desprecio de mis compañeros. Lo sufrí de cierta manera, pero como realmente a los 11 años yo descubro que soy gay. Yo descubro mi personalidad. A los 11 años. 11 años. Aparte descubrí que soy músico a los 11 Sí. años. A los dos, en ese año de mi vida se consolidaron 2 cosas importantes. Y cuando descubro eso, cuando entro al conservatorio a los 13 años, ¿Cómo descubres que eres gay? ¿Qué es lo que pasa? tenía los miedos que la sociedad machista mexicana de ese entonces te mete, ¿no? Eres maricón, te va a ir muy mal, eso está mal. Finalmente, o sea, es reprobable socialmente, reprobable moralmente, reprobable de cualquier manera. Y también descubro otra cosa, también que soy ateo. Y también en un momento dado tienes que confrontarte con eso porque en un país donde el 99% eran católicos, ahora son menos, pero donde todo el mundo era católico, donde todo el mundo era heterosexual, aparentemente. Sí, aparentemente. Donde todo el mundo era de buenas costumbres en los años 70, obviamente se me tambaleó un poco el esquema a mí primero, ¿no? Luego el hecho de querer ser músico en una familia donde no había una educación, mis padres eran gente poco educada, tuvieron que trabajar desde niños, fueron niños trabajadores y no tenían instrucción, no tenían ni la educación básica terminada. Entonces, para ellos el ser músico no era una carrera. Cuando yo les salgo con que quiero ser músico clásico, quiero ser concertista y pues obviamente les rompo el esquema y luego a los 13 años, a los 14 les dije soy homosexual, también bueno, les rompí más el esquema. Entonces tenía que aprovechar al máximo mis potenciales, quería estudiar totalmente, dedicarme a la música y finalmente a los 17 me fui a Holanda, ¿no? Me ayudó mucho Holanda porque Holanda fue el país que me albergó realmente como estudiante y donde vi evidentemente que la democracia, la apertura, la educación y la información
modifican total y absolutamente el carácter de un pueblo. Aunque no estén de acuerdo con algo, lo tenían que Hay aceptar. movimiento. Lo aceptaban. ¿Por qué? Sí. Porque lo conocían. Oye, Rubén, antes de irnos a la pausa, como para ir abriendo la otra parte del espacio, ¿profesionalmente tú has sido discriminado o no? Sí, sí, ¿Por desde qué? que comencé mi carrera yo quise lanzarme como cantante de un principio en mi carrera y por supuesto que el sobrepeso que tenía, yo pesaba 100 kilos más de lo que peso ahorita. Eso fue una ¿Por qué condicionante. pesabas tanto? Pues yo creo que una mala cultura alimenticia por parte de mis padres. Yo ahora que soy padre y tengo Estás también hijos ahí. obesos, Sí. me doy cuenta de que no es una situación que uno quiera, sino una situación que se da de forma cultural. Y ¿Pesabas cuánto? 203. Wow. Y entonces es demasiado. Es mucho, mucho. ¿Y ahora? Ahorita peso 102 kilos. ¿Y empieza a ser un peso con lógica en tu organismo o no? Sí, ¿O por debes de supuesto. bajar todavía más? Tengo que bajar un poquito más, no demasiado, porque mi esqueleto pesa 12 kilos de lo que pesaría Claro, entonces, ¿cómo le haces un para- esqueleto normal. Sí. Por cuestiones de densidad ósea, mi esqueleto tuvo que aumentar su densidad para soportar el peso que tenía. Entonces, mi peso ideal serían 86 kilos, de los cuales ahorita pesar 98 kilos sería mi peso ideal, ¿Cuánto mides? un 86. Claro, entonces tiene cierta lógica, ¿no? Tiene Entonces, bueno, estoy en ese proceso, no tengo ninguna prisa, han pasado algunos años en donde he bajado una buena cantidad de kilos, entonces ahorita ya los últimos kilos que me quedan están... van bajando como, van bajando como poco a yo poquito, quiero. sí. No, bueno, vamos a la pausa. Antes de la pausa, Ana Torres Ana plantea lo siguiente. ¿Usted cree que los mexicanos discriminamos? Las encuestas dicen que sí, de manera rotunda. ¿Sí? Que sí discriminamos. Bueno, a ver qué dice Ana, la pausa y estamos de vuelta. El rostro de la discriminación en México es muy fuerte. Reconocemos la diferencia, pero no la aceptamos. Los que no son como nosotros en color de piel, en nivel socioeconómico o en origen, nos desagradan. Ricardo Bucio, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, nos permite asomarnos a las creencias que nos separan como mexicanos. Preguntamos qué es lo que más divide a la sociedad. En los tres primeros ítems está el 60% de la sociedad piensa que lo que más divide son los recursos económicos. El segundo factor de división son los partidos políticos. Y el tercero es la educación. Cuando recursos económicos se cruzan con tono de piel, entre más recursos tienes, más te blanqueas. Parecer pobre puede ser más complicado para dejar de serlo que serlo verdaderamente. Si se es mujer se tienen desventajas, si se es indígena, si no se es urbano, si se tiene discapacidad, si es adulto mayor, si se es joven, si es niño, si se es homosexual. La discriminación de género es lo que sigue siendo más latente en el país. Cuando al hecho de ser mujer se le suma alguna característica de identidad adicional, mujer indígena, adulta, migrante, niña, joven, con discapacidad, mujer lesbiana, todo eso constituye, digamos, una doble discriminación. Preguntamos a las personas si se justifica ofender a alguien en la calle por su tono de piel. 11% de la población cree que sí se justifica. Si se justifica darle de comer alimentos sobrantes a las trabajadoras del hogar. Casi 26% de la población cree que se justifica. 44% de la población cree que no estaría dispuesto a vivir con una mujer lesbiana y 43% no estaría dispuesto a vivir con un hombre homosexual. Hay un 52% de la población que cree que se justifica no darle trabajo a una persona con discapacidad cuando en el país hay desempleo. La diversidad es vista como una amenaza, como un riesgo. Es decir, sí somos diversos y tenemos derechos, pero eso no es un componente positivo en general para la sociedad. ¿No? Hay 40% de la población que sigue pensando que seríamos una nación con más posibilidades de desarrollo si fuéramos más compacta ideológicamente, religiosamente, en términos de preferencia sexual, etc. Pensamos que unos son más iguales que otros y es que a pesar de reconocernos diversos y con derechos, no nos reconocemos como iguales.
Vamos de nuevo, si les parece, con Iraida Noriega y Alex Otaola. De nuevo aquí en Solórzano 3.0. Adelante. You know, I tried to let us in there. You know, I built a love away. But you didn't listen to my aching heart. But you didn't listen to my broken aching heart. And I prayed and I waited and I said that you would never come back to me, baby. I died. I said and I prayed and I waited and I said never die. Forever since you looked at her, I waited. I wonder for my love, is against my look love is such a disgrace. It's a lie I would live like even though I tried, we tried. Love is such a disgrace. It's a lie I would lay down and say I love you again. Even though I was mistaken. I was mistaken, love. You know I tried. You know I tried to say, baby, 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 now. And I waited, and I was trying hard, and I was saying, baby, baby, come back to me. Baby, I was flying, oh baby, fly away. I will never come back to you ever again. No. Al rato vamos a conversar con Iraida y con Alex. A ver, nada más para cerrar, antes de las preguntas del público, si te parece, Horacio. A ver, ¿el gordo entonces no es tan simpático? ¿O si es simpático? El gordo es simpático. Espérame, pero tú como actor, déjame decirte,
Bueno, el Chavo del Ocho, el personaje Edgar Vivar. Edgar Vivar. El señor Barriga, que ¿Qué era es lo ñoño. que pasa ahí? Bueno, El ñoño. ñoño. Bueno, el gordo es una persona que no se acepta. Digo, yo no puedo pensar, hay muchas frases que dicen, es que soy un gordo feliz, ¿no? Los gordos son felices. Sí. Los gordos quieren ser felices porque no se aceptan en un principio, te lo puedo decir de forma personal. Habrá quienes están contentos a lo mejor con lo que están con el sobrepeso que tienen porque no pueden luchar en contra de eso. Llega un momento en que te das por vencido. La situación aquí es cuando no puedes aceptarte tú como gordo, quieres que la demás gente te acepte para poderte aceptar tú también. Por eso te conviertes en una persona, el gordo simpático, el que cuenta los chistes. Claro, quieres agradar para ser aceptado ante una sociedad en donde tú propio no te aceptas. El sentido tal vez ahorita es que antes podía decirte que era un gordo feliz y ahora solamente soy feliz. Creo que tengo muy entendido que soy una persona que tiene una valía muy grande. Sin embargo, la parte de lo que es el respeto, esa es la parte que no me gustaría dejar, porque siempre busqué respeto para mí y ahora que bajé de peso y veo personas que tienen sobrepeso, lo respeto. Jamás hubo una persona que me tendiera la mano y me dijera, te voy a ayudar. Siempre fui condenado, siempre fui señalado, siempre fui, ahora le llaman bullying, pero siempre se burlaron de mí y nadie hubo que me dijera, ven, yo te ayudo. Caminemos juntos y vamos a quitarte eso. O cuenta conmigo, ¿no? Ahora quiero ser esa mano amiga quien lleva a las personas de la mano, tratarlos de ayudar. Actualmente doy conferencias platicando sobre mi experiencia personal, junto con el médico que me operó, el doctor Hernán Fraga, y nutriólogos, médicos en general, psicólogos, en donde tratamos de globalizar la problemática y darles una orientación a quienes así nos lo requieren en empresas, colegios y todo, y no cobramos un centavo estas Pero entrarle al tema, ¿no? pero el chiste es entrar al tema para ayudar a la gente. Les van varias preguntas. Vamos de una por una y si les parece con respuestas breves para que podamos meter todas las posibles, ¿no? Ok. Es @Sandy_SidLady. Es directamente para ti, Horacio. ¿En qué está fallando la educación y la legislación para erradicar y o sancionar comportamientos de discriminación? ¿Qué alcanzas a ver? Bueno, yo creo que aquí veo más que en qué está fallando específicamente, yo creo que la sociedad, México discrimina por ancestralidad. México, aprendimos a discriminar a los indígenas con la conquista, aprendimos a discriminar a otras religiones porque la católica era la única permitida en este país hasta mucho después de la independencia. Aprendimos a discriminar a todo lo diferente, a los extranjeros, a los indígenas, a los diferentes. Es más, México discrimina a sus propios habitantes porque no es capaz de darle a toda la gente un sustento y por eso la mitad de México casi vive en otros lugares del mundo, bueno, en Estados Unidos pues, no la mitad, pero muchos millones de mexicanos se han ido porque este país los discrimina, porque cuando un país no discrimina a sus ciudadanos, les da de comer a todos, les tiene que dar de comer a todos y tiene que generar fuentes de empleo y de dignificación a todos los habitantes, indígenas o no, pobres o no. Entonces, aquí hay una cuestión que nos hemos instalado muy cómodamente los mexicanos en nuestros laureles y en nuestra productividad de país. Parece que todos los engranajes funcionan bien, pero la sociedad mexicana es una sociedad discriminatoria, es una sociedad, además, siempre lo he dicho, es una sociedad de castas que está en el closet. Porque es como la India, no funcionamos como castas y si vienes de una casta pobre, si eres un indígena, te va a costar el triple, el cuádruple de trabajo llegar a un puesto prominente o tener una existencia decorosa o te vas a ir de este país porque el sistema, y no estoy culpando a ningún gobierno directamente, pero el sistema mexicano no te va a permitir ascender a donde tienes que. Entonces, ese es el problema. No es nada más una cuestión educativa, es una cuestión ni de legislación en particular, sino es un problema muy general, muy generalizado. @Chipotledelata. Y yo creo que Rubén, te viene bien. ¿Qué opina de los elementos como el humor que perpetúan los estereotipos discriminatorios? A ver, ¿cómo hacerle? A ver, vamos a poner la escuelita. Era divertido, a lo mejor para el grueso de la población, verte en un personaje así. Claro, mira, yo creo que el actor de alguna forma tiene que explotar su propio entorno. Interpreta, además. Interpreta. Y yo jamás me sentí atacado, aunque por supuesto que el personaje que yo hacía era un personaje discriminado por su sobrepeso, en donde se buscaba un cliché, que una torta de ese tamaño que se tenía que comer durante todo el programa, ¿no? La situación era, por supuesto, buscar ese tipo de arquetipo del personaje para crear una parte cómica.
el programa fue un programa con muchísimo éxito, pero no se colgaban solamente de mí, sino se colgaban de varios personajes en donde estaba el chaparrito, el tonto, la buenota, la fea, o sea, en ese tipo de situaciones nos reíamos. Pero ¿por qué causaba tanta risa? Porque creo que la parte más humorística de una situación es cuando vemos reflejada la vida real. Entonces es cuando nos burlamos. La situación y a veces problemáticas de otra persona en donde no nos cae a nosotros, eso nos causa risa. Que una persona o una viejita se caiga, híjole, puede ser una situación grave. Dramática. Sin embargo, nos causa ¿Sí? cierta gracia, que alguien se pegue contra una ventana o cosas así. Y esto que nosotros se manejaba en el programa fue muy, muy exitoso precisamente por eso, porque en las escuelas donde hemos estado siempre existía al que todo mundo se burlaba. Sí, y entonces el estereotipo, ¿no? El estereotipo. Bueno, a ver, vamos a la pausa con, ya lo sabe, este es el momento de Música 3.0, Música por la Ciudad, y vamos a regresar después de la pausa con Iraida y Alex aquí ya para que conversemos los cuatro. Hola, yo soy Iraida Noriega y soy cantante. Yo soy Alex Otaola, soy guitarrista. Arturo López, mejor conocido como Pío, y soy dibujante y titiritero. En lo que hacemos, yo siento que me toca como la posición en la cancha de ser el tejedor de alfombras mágicas. Yo para pintar y para dar estos conciertos, pues ocupo, y siempre pasa, el accidente como ocurre en la pintura, ¿no? De pronto navegamos por lugares que son muy roots, muy afros, luego muy rockers, luego muy blueser. Y a partir de eso se va construyendo la historia y las imágenes. Cada vez que hacemos esto sucede algo espontáneo, sucede algo que no sucede en ningún otro lugar. Y siento que para mí es un ejercicio de ser como el agua y dejarme llevar por donde ellos vayan. A mí me gusta mucho el cine. Me gusta el cuidado de las plantas y también la cocina. Le meto eso diario. Pues la cocina, la costura. No puedo creer que estoy diciendo eso, pero sí, así es. Bueno, gracias que Arturo, Alex y Iraida se unen a nosotros con Rubén y con Horacio, al que creo que conocen, ¿no? A un tal Horacio Franco, creo que lo conocen hace algunos años. Al final adelanto, van a tocar juntos en la parte final del programa, cuestión que para nosotros es buena fiesta. A ver, es fácil esta música para... es decir, si entramos en un convencionalismo, es fácil para ser famoso y esas cosas, sería la pregunta. Pero ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde va saliendo toda esta música que va teniendo una especie de aspectos multimedia muy interesante? Eres tú con una voz en donde canta y no canta, frasea, diría el maestro Joao Gilberto, ¿no? Sí, sí. Frasea, y al mismo tiempo, ¿no? Alex con la guitarra, con sonidos que de repente parecen estar acompasados y de repente no. Y el tal pintor que de repente nos puso aquí una cosa que fue maravilloso, ¿no? Qué bueno, me alegro que así fuera. Bueno, así lo vimos, ¿no? Sí, Ahora sí, sí, sí. sí, así lo vimos. Sí, fue no, una- no, más allá del lugar común sí lo vimos, ¿eh? Es una vivencia. Exacto, en realidad, ¿de dónde sale? Es algo que hasta la fecha no podría responder, porque es como la naturaleza de la improvisación, o sea, no creo que uno tenga así como los pelos en la mano para decir, es que claro, ¿no? Sí. Pero creo que el ejercicio es un poco como esto que decía Shakespeare, de sugerir es crear, y ya cuando lo defines como que ahí se acaba, ¿no? Entonces todo Y queda hay que como... volver a sugerir. Creo que queda como en esa cuestión de sugerir, y algo que veo que hace rato platicaba, o sea, algo que veo en común, y con Horacio también, ¿no? Es como personas que se deciden a estar como observando o contemplando la vida desde las fronteras en donde varias cosas convergen y se unen, y siento
que un poco ahorita que estaban hablando de la discriminación y demás, es como un poco tratar de diluir lo que nos hace diferentes y tratar de sacar a flote lo que nos une, pues, ¿no? Que siento que en mucho estamos como muy esclavizados por la cantidad de cajitas y mini cajitas y más cajitas en las cuales hay que encajar y cada vez está siendo más difícil caber, pues, ¿no? O encajar en esas cosas. Y siento que esto lo que naturalmente pretende o logra, en el mejor de los casos, es eso, como abrir un espacio muy amplio y muy no tan con estas fronteras y con estas definiciones. Y con estas cajitas. ¿no? Ajá, creo. Sí, eso queda claro. Alex, a ver, y hace algunos meses te vimos aquí en Rock. Esto es otra cosa. O sea, me pregunto, bueno, no quiero compararlo, es otra cosa. Ajá. Sí, en realidad yo he estado en varios proyectos musicales, en Santa Sabina, después estuve un tiempo en La Barranca, ahora toco también con San Pascualito Rey, tengo esto con Iraida, y como que siempre he sentido que lo que yo aporto a una situación musical tiene que estar insinuado por la situación misma. O sea, como que yo no llego a imponer algo que yo decida porque, yo hago esto y lo voy a tocar aquí, lo toco en ese proyecto y lo toco acá. Sino más bien, en cada contexto ahí están las pistas de qué es lo que yo tengo que aportar. Y mi chamba es descubrir qué es eso, ¿no? Y entonces, aquí con Iraida es una oportunidad de oro porque todo nació porque Fernando Vigueras, un amigo, nos invitó a cerrar un festival en el Galeón, ahí atrás del Auditorio Nacional. Sí. Y me dijo, el tema es la voz. Tendrías que hacer algo con un cantante o alguien que cante. ¿Cómo ves Iraida? Y yo le dije, órale, va, nunca hemos hecho nada juntos. Le dije, mira, tengo como unos bocetos, no es que tenga rolas o cosas ya definidas y terminadas, tengo como unos bocetos de los cuales podríamos partir. Sí. Y ella me dice, pues va, tú aviéntalo y vemos qué pasa. Y literalmente lo que sucede en el escenario cada vez que nos subimos es lo que sucedió ese primer día, que yo empiezo a tocar algo, y entonces ella lo va escuchando y ese día tomamos las decisiones que tomaría un compositor de cómo hay que interpretar ese día esa música. ¿Eso pasó hoy? Sí. O sea, eso hoy, las veces que... Yo defino lo que hacemos como que cada vez que nos subimos al escenario es el ensayo para el siguiente toquín. O sea, esto quiere decir que hoy, utilizaré la palabra, hay algo de improvisación. Claro. O sea, va sobre la marcha, no hay una especie de entrada, salida y ahorita te toca a ti, ahorita me toca a mí. No, o sea, digamos, supón tú, lo último que tocamos, hay una parte A, una parte B y una transición. Entonces, como que ya sabemos, arrancamos en la parte A, cuando nos hacemos un guiño, pasamos a la parte B. Sí, claro, tiene que haber, sí. Hay como un guiño y ya sobre la marcha, pues podemos decidir, pues aquí abrimos una sección y nos ponemos a hacer tal cosa. Como que en cada ocasión el contexto y la situación misma como que te va diciendo hacia dónde tiene que irse la versión de la canción de ese día, ¿no? Entonces, ese es lo verdaderamente chido de esto, que cada vez que lo hacemos sucede algo diferente e irrepetible. Una intuición musical lo que tiene, porque realmente, digo, a mí lo que me sorprendió era eso, que no encontraba en qué momento tú tienes que cambiar de tono para que ella cambiara de tono, sino había como una simbiosis entre los dos. Y el engranaje, a mí, ahora que lo dices, me sorprende más todavía. No, te voy a decir la más impresionante de todas. Hubo una vez, y esa creo que se grabó aquí para Foro 11, en el Queso, que en un concierto quedamos, o sea, yo le dije, oye, es un espacio grande, ¿por qué no en la última canción nos juntamos en el proscenio, así los dos juntos, cerca del público, y ahí acabamos? Y dice, órale, va. Entonces, cuando ya llega ese momento, pues yo agarro la guitarra, me la cuelgo. Llega. Nos empezamos a acercar, y cuando ya entramos a la última sección, mi guitarra acústica se desconecta. Entonces dejó de oírse en el PA, en el teatro. Sí. Entonces yo ya estaba tocando y digo, ¡chale! ¿No? Entonces Iraida, que estaba junto a mí, vio eso y lo que hizo fue ponerse el micrófono en la espalda para que pareciera que lo que estábamos haciendo era juntarnos al frente y desconectarnos. Entonces, literalmente con Iraida, cualquier cosa, sea musical o no, ella metió un gol de chilena. Entonces, está increíble. Qué bonito. Oye, Arturo, ¿y pintas la música o qué es lo que haces? Pues sí, un poco. Me baso bastante en los sonidos musicales, en las armonías, en los ritmos, como para llevar también yo un ritmo ahí, ir pintando los paisajes, ¿no? que me van sugiriendo los músicos. Particularmente en la segunda canción, que fue como muy sorprendente, ¿no? Era muy sorprendente porque además de repente las imágenes desaparecen, que es una cosa que también supongo que tiene su sentido. ¿Es improvisación? Sí. ¿O hay una idea prefabricada? También hay una idea que me hago en la cabeza. Sí, pienso, llego a esta imagen y después la transformo a otro lado y voy un poco así. Pero sí, siempre es como rescatar un poco de la imagen anterior para poder proponer
la siguiente. Trato de ir haciendo una transformación de una imagen a otra para de esa manera como ir contando una historia. Es un proyecto que yo llamo cine a mano. Entonces, pues es la proyección de la luz como una proyección de cine, pero realizado en vivo, hecho a mano, ¿no? Claro, pero eres de oficio pintor. Sí. Sí, digo, eso es... Sí, desde niño. Es decir, la facilidad con la que sobre las líneas vas montando personajes es un asunto de habilidad y de un aprendizaje y de un conocimiento, ¿no? Sí, desde niño pinto y pues también me gustan mucho hago marionetas, construyo marionetas y monto pequeños montajes míos como titiritero solista y pues siento que aquí con el cine a mano se dio como una mezcla de estar en escena pero pintando, ¿no? Algo que el pintor regularmente no hace, ¿no? Está en su estudio solo pintando, ¿no? Sí, ¿no? Yo les voy a pedir atentamente que se levanten y que se dirijan, como se decía clásico, al otro lado del estudio. Muy bien. Bueno, Rubén, ha sido un gusto. Y sobre todo que estés otra vez encarrilado. Gracias, Javier. Despido, por supuesto, a nuestros invitados, pero particularmente a Horacio, que nos hiciste el favor de estar aquí a lo largo del programa. Gracias, Iraida, gracias, Alex, gracias, Arturo, gracias. Bueno, de nuevo, gracias, Rubén. Gracias. Vámonos entonces, nos despedimos en esta emisión de Solórzano 3.0 y nos despedimos de Plácemes. Adelante y gracias.